Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Él está con nosotros como poderoso gigante, por eso le amamos tanto. Los niños pueden salir a sus respectivas clases, por favor, envíe a los niños, va a estar allá con su profesora. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien por ahí puede decir amén? Amén. Un aleluya estaría bien para la gloria de Dios. Un aleluya estaría bien para la gloria de Dios. Un aleluya estaría bien para la gloria de Dios. Aleluya. Un gloria a Dios estaría bien para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Los muertos no pueden adorar a Dios. Nos hemos acostumbrado a adorar a un Dios vivo. Amén. Nos gusta sentir ese ruido, que se escuche ese ruido. Amén. Aleluya. Un ruido pentecostés. Acabamos de tener unos momentos preciosos en la presencia del Señor. Lo nuestro es visceral, lo nuestro no es un show, ni es algo prefabricado. Sale del horno a la mesa, punto. Sin tanto alimento artificial. Aleluya. Lo nuestro es artesanal, lo nuestro es empírico. Amén. Y por eso damos gloria al Señor de señores. Creemos que nuestra adoración sube hasta el trono de la gracia. Sabemos que subimos en nuestra adoración a darle gloria al Señor. Amén. Es una tarde preciosa, gracias al Señor por los hermanos que están aquí presentes, en medio de lo que se puede estar presencialmente. Adoramos el nombre del Señor. Yo he aprendido y entendido en este largo caminar que solo la presencia del Señor nos llena el alma. No sé si usted en su precoz pensamiento puede entender o pensar que algo le llene su espíritu, pero a nosotros nos llena adorar a Dios, hacerlo en espíritu y en verdad, y por eso mientras podamos lo vamos a hacer. Amén. Si los hermanos del primer siglo iban debajo de la tierra en las catatumbas a adorar el nombre del Señor y se reunían 4, 5, 6, 7, no sé cuántos, pues nosotros vamos a venir hasta este lugar a darle la gloria al Señor. Amén. Amén. No hay peste, no hay enfermedad, no hay peligro. La peste destructora no va a tocar nuestra salud. Nosotros somos más que vencedores, y si nos toca, pues nos vamos con la presencia del Señor. Amén. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Si quieren no diga amén, yo digo amén. Para mí el morir es una ganancia, porque durante toda esta travesía me ha costado mucho mantener la expectativa, hacerme preguntas profundas acerca de Dios, del origen de la vida, del origen del planeta. Y entonces, si me acerco a Dios y estoy ante su presencia, pues todas esas preguntas van a ser resueltas en mi gran visión, cosmovisión del fin de los fines. Amén. En un cuerpo transfigurado, y ya entonces seremos semejantes a Él, y eso ya será otro renglón. A su nombre sea la gloria. No he empezado a predicar, así que no se preocupe. El título del mensaje es Genialidad sin espiritualidad. Punto. Así. Título del mensaje: Genialidad sin espiritualidad. Nos quedamos exactamente el domingo pasado acerca de que la palabra del Señor, a su nombre sea toda la gloria, hace más o menos 3000 años que fue escrita y que nos direcciona la mente, y que nos direcciona hacia la mente analítica, la mente profunda, la disertación elevada, al punto más profundo de la palabra, o el ápice, podríamos decir, más profundo de la palabra, es, podríamos decir, la conciencia. Amén. Cuando estamos ahí, la conciencia, nos enfrentamos a ese gran abismo llamado conciencia, entonces estamos metidos en un asunto que nos llevará a otros renglones diferentes de espiritualidad. Analizar, a convencernos de nuestras convicciones, de nuestros argumentos, a la usanza de Abraham,
que logró que la cultura de Ur, de los caldeos, no lo convenciera ni lo matara, y al final su familiar Aram fue consumido por la cultura de las masas, por el fuego de Ur. Quiero hacer una pregunta, un planteamiento. ¿Tus principios morales están basados en qué? Tus principios, tu ética moral está basada en qué, dónde la escuchaste, dónde la aprendiste, dónde llevaste esa información a tu memoria, a tu conciencia. Pero a ese quien le dijo que ese era el buen principio moral, y a ese quien le contó que esa era la regla moral. Sigamos. Cuando vemos, nos quedamos en ese párrafo entre Sarai y Lot, hermanos. Hay dos versiones diferentes entre Sarai y Lot. La dualidad en el pensamiento de Harán, pensaba entre dos caminos. Lot termina siendo lo que es, y Sarai, estoy dando un repaso del mensaje hace 8 días, termina siendo la esposa de Abraham. Ahí nos vamos a enfocar un poquito más adelante. Termina siendo la esposa de Sarai, termina siendo la esposa de Abraham, Sarai, y la creadora del pueblo de Israel. Esos son repasos que estoy dando del mensaje hace 8 días, que está registrado en Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Es decir, hay un gran poder, hay una gran fuerza en Harán. Volvemos a tomar la historia de Abraham, que se manifiesta en Sarai. Y Lot era la otra parte de Harán, que terminó convirtiéndose en la antítesis de Israel. Sarai cumplió con el propósito que Dios tenía con ella, pero Lot fue la antítesis de Israel. Volvemos a decir, la introducción, la palabra que desde hace 3000 años nos lleva a la mente analítica, la mente profunda, la disertación elevada al punto más profundo de la palabra, la conciencia. Y estuvimos viendo muchos versículos de la conciencia. Estuvimos viendo Salmos capítulo 16, versículo 7. Estuvimos viendo algunos otros versículos, usted ya lo estuvo observando en su casa. Resaltamos algunas frases de una buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Estuvimos viendo en Hebreos varios capítulos, varios versículos. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, bendito el nombre del Señor. Estuvimos viendo también en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, más o menos una exégesis, un pequeño resumen de lo que vimos el domingo. Cuando vemos el libro de Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 14, me gusta tanto ese capítulo de Juan capítulo 14, bendito el nombre del Señor. El versículo exactamente el 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, diga conmigo Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él nos va a enseñar a nuestra conciencia todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ya nos había dicho. Hay una carencia del movimiento del Espíritu Santo en esta temporada. Lo digo así, sin pelos en la lengua, como dicen los escuetos en el lenguaje cultural. Hay una ausencia de la manifestación del Espíritu Santo en los cultos. Hay una ausencia de esa manifestación, podríamos decir, también con una pizca, echémosle un poco de emoción, de sensación a esos cultos apasionados, donde se veía el mover del Espíritu Santo de una manera preciosa, el hablar en lenguas, en una danza emocional, como David danzaba. Así crecí, así aprendí en cultos de 4 o 5 horas, en vigilias eternas, donde alabábamos y bendecíamos el nombre del Señor. Y ahora en esta nueva temporada el mundo está pareciendo que está cambiando el formato ético o moral de las reuniones eclesiales de los cristianos, y a veces terminamos más bien pareciéndonos a ser tan logias religiosas que a un poseedor de la dinamita pentecostés. Punto. Sé que no sacaré muchos amenes con eso. Dice el versículo 18 del capítulo 14: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El versículo 15 dice: si me amáis, guardad mi palabra. Si me aman, guarden mis mandamientos. Tengan la palabra guardada en su conciencia. Y si ustedes tienen mi palabra guardada en su conciencia, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador.
para que esté con vosotros para siempre. Dice el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Es lo único que no puede ausentarse de nuestras reuniones. La presencia, yo no sé, hermano, hay desiertos en los que uno a veces entra espiritualmente hablando, pero el salmista decía: devuélveme el gozo de tu salvación, porque uno sin ese gozo puede estar rodeado de tantas cosas. Lo hemos escuchado cientos de veces. O hay personas que nunca han sentido el gozo de la salvación, y entonces para ellos es lo mismo, no hay diferencia, no hay una plenitud, como la canción que cantamos algunas veces, hermano Esteban. No hay una llenura del compromiso, de la ética moral, de la conciencia del creyente, y lo único que somos religiosos, que vamos de año en año yendo a culto y culto, pero no hay una experiencia viva del pentecostalismo en la vida del cristiano, en la mente, más allá de la emoción, en la conciencia del cristiano. Y dice el versículo 18: no os dejaré huérfanos. ¡Ah, qué preciosa palabra! Yo no sé usted a qué edad quedó huérfano. Yo quedé huérfano como a los 20 y algo, pero extraña uno al Padre, el Padre que a veces es el mediador, o el Padre que a veces es el reconciliador, o el Padre que a veces es el defensor, o el Padre que a veces es el que responde por el Hijo. Él dice: yo no los voy a dejar huérfanos. Por eso la iglesia no puede vivir como si estuviera huérfano. Un huérfano tiene mucho doliente, pero al fin y al cabo nadie es su verdadero doliente. Pero cuando dicen: ¿quién es el padre de este? Y dice: aquí está el papá. Entonces ya la cosa se pone diferente. O cuando el niño tiene un problema, llamen al papá inmediatamente. Pues el Señor dijo: no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Les aseguro que vendré a vosotros, pero tienen que guardar mis mandamientos, y vendrá sobre ustedes el Espíritu de verdad, que les revelará toda la verdad de la conciencia, para no ser una religión emocional. Denle un aplauso al Señor, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre sea la gloria. El versículo dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Y ya, no dice más. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Dónde estás guardando la palabra? ¿En tus recuerdos? Los recuerdos se van en tus emociones. ¿Dónde está ligada la palabra? ¿En tu emoción o en tu conciencia? Recuerden que hablamos de la conciencia. Esto casi no se predica. La conciencia, aquí tiene que estar albergada la información que nos va a regular para que nosotros podamos estar enamorados de Dios. ¿Cuántos están enamorados de la palabra? El que no me ama no guarda mi palabra. ¿Usted quiere saber si está enamorado de Dios? Tiene que guardar la palabra. Dice: y la palabra que habéis oído no es mía. Esa palabra que estamos hablando no era ni siquiera de Cristo, era del Padre. Aleluya. Era del Padre. Aleluya. Hermosa, aleluya. A ver si alguien lo entendió. Esa palabra ni siquiera, esa promesa ni siquiera la estaba dando Cristo. Era que el Padre le había dicho: esa palabra no es mía. Y Él dice: no es mía. Eso que estás oyendo viene del Padre. Bendito el nombre del Señor. Y el Padre nos prometió que iba a enviar otro Consolador a través del ruego de Cristo. Cristo le rogó al Padre que no nos dejara solo, porque íbamos a estar aquí en el mundo. Imagínate a Cristo rogándole al Padre para que enviara al Espíritu de verdad, porque sabía que nos íbamos a enfrentar a unas grandes logias religiosas que iban a atrapar nuestra conciencia, nuestras emociones, nos iban a capturar y íbamos a perder todo sentimiento visceral para adorar el nombre del Señor, y estaríamos en el oscurantismo y en la ceguera espiritual en la que el mundo estuvo mucho tiempo. Pero la palabra se reveló al oscurantismo espiritual. Siglo XIX, la palabra, el avivamiento, la revolución de la palabra sacó a la gente de la ignorancia escritural, y hoy la gente puede tener una porción, un ejemplar de la palabra del Señor y revisar y crecer internamente las raíces hacia adentro, para luego ser embajadores del reino de los cielos en la tierra. A su nombre sea la gloria. Yo no predico religión, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ya, listo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hay desiertos, hay momentos difíciles en la vida del cristiano, pero dice que haremos morada con Él. Eso lo dice la Biblia. El Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. La conciencia, escúchame bien, de ti mismo, la conciencia de ti como un ser transformado por el Espíritu Santo. Es que tiene que ser desde adentro. Bendita la gloria del Señor. Tiene que ser de espíritu a espíritu. Hace una diferencia a través de nuestra conciencia. Y cuando hacemos esa diferencia a través de nuestra conciencia, de espíritu a espíritu, el Evangelio es otro. Si fuera por las emociones y por la religión, yo no estaría aquí predicándole a este foro. Estaría descarriado, descarrilado, como usted quiera llamarlo, porque la religión nos llena. Conocemos personas que invirtieron la vida entera en cultos, en confraternidades, en convenciones, en ayunos, en vigilias, en trasnochos, en inversión de tiempo, de dinero, el tiempo de su vida invertido a una congregación, a una logia, a una misión, y al final del camino se descarriaron porque no habían recibido testimonio de su espíritu al espíritu. Por eso cuando alguien viene al culto, lo primero que se preocupa es que sienta testimonio de su espíritu al espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. O sea, no importa que el hermano de al lado esté atado, que el que esté al lado esté dormido, que el que esté adelante no entienda lo que está pasando, que el de atrás sea la pared. Usted está conectado de espíritu a espíritu, y el Espíritu Santo va a entrar, envía ángeles y querubines con espadas blandidas, y el ambiente del sector es diferente. El ambiente no es el mismo. Cuando usted está sintiendo al Espíritu Santo por dentro, usted no puede, su cuerpo no puede estar inmóvil. Usted tiene que hacer algo, afirmar o negar, pero algo tiene que suceder, porque el Espíritu Santo de Dios es como río de agua de vida, y si no te sirve el agua, entonces es como fuego que quema, es como fuego que calcina. Aleluya. Las ligaduras se hacen trizas a través de la influencia del fuego divino en la persona. Pero esta información no llegará si no hay algo en la conciencia. Sigamos. Y entonces hay una verdadera diferencia. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, hay una frase que quiero que usted subraye por ahí: agentes de la moral. Agentes de la moral. Y el capítulo 15, el versículo 4 dice, me gusta mucho: permaneced en mí y yo en vosotros. Punto, ahí. Permaneced en mí. Está hablando la vida verdadera. Quédense conmigo y yo voy a estar con vosotros. Y no se muevan de ahí, no se salgan de ahí. Es otra dinámica. No se salgan de ahí, no se vayan a mover de ahí. Permanezcan en mí y yo en ustedes. La vida verdadera lo está diciendo. Usted tiene que permanecer en Cristo. Usted no se puede desapegar de Cristo. Bendito el Señor. Y dice el Salmo 1, que tanto lo repito, dice, será permaneciendo en Cristo como árbol plantado junto a corrientes de agua. Punto. Usted está siempre prosperado, bendecido y en victoria, que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace, sin importar las circunstancias, va a prosperar. A la gente le gusta la prosperidad, pero ¿qué es prosperidad? Buena pregunta. ¿Qué es prosperidad? Es subjetivo, depende de lo que quieras en la vida. Hoy, por ejemplo, puedo contar esta tarde que esta semana estuve cerca de un billonario. No millonario porque su empresa factura $1 billón al año. Y estuve escuchando cómo habla un billonario. ¿Alguien ha escuchado a un billonario hablar? No platicas. Si es platica, no. Billonario. Ok, yo tuve la oportunidad. Me decía, mi vida cambió de un momento a otro. Salía de mi casa los lunes, tomaba un avión, estaba 3 veces a la semana subido en un avión y regresaba a mi casa viernes en la mañana, y el otro lunes volvía a la misma rutina. Nunca en mi vida me había detenido. Hoy llevo 8 meses, es mi primera salida. El mundo nos cambió. Estuve encerrado 8 meses en mi casa y nada pude hacer. La expresión de un millonario. Escuché a otro millonario diciendo, por favor encuéntrenme una habitación en un hotel, la más lujosa que tengan. Estoy desesperado, quizás me quede vivir allá. Sepáramela por una semana, valga lo que valga, la más grande, que tenga 2 aires, 2 espacios, área social, área para dormir, y me encargaré del resto. Sepáramela por una semana. Estoy desesperado, quizás me quede viviendo allá. Millonario. Y el millonario decía, me cambió la vida de la noche a la mañana, no puedo hacer nada.
Y cuando lo miré a profundidad al billonario, entendí que tuvo terror a la muerte. Porque todo lo que había almacenado, ¿a quién se lo iba a dejar? ¿Quién lo iba a disfrutar? La facturación de 1 billón de pesos al año, ¿quién la iba a reclamar? Sus hoteles, sus empresas, el estudio que ya pagó en Harvard de su hijo, ¿quién lo iba a seguir? Y estaba en una desolación. Por eso dice la Biblia que aquel que está cimentado en la vid verdadera, todo lo que hace prosperará. Si canta, cantará y será prosperado. Si adora, hay prosperidad en esa adoración. Si respira, va a entender que la vida es más importante que la comida, y que si puede caminar y movilizar sus extremidades, el cuerpo es más importante que el vestido. A su nombre sea toda la gloria. Alguien que diga amén esta tarde. A su nombre gloria, a su nombre la gloria. Definiendo nuestra responsabilidad y nuestra libertad, desarrollar una conciencia de nuestro propio ser, de nuestras libertades y de nuestras responsabilidades. Tiene libertad, pero también tiene responsabilidades. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Punto. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, el Santo, el Todopoderoso. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el espíritu de los valores. ¿Qué valores tenemos? Hay una frase interesante para los pensantes: el espíritu de los valores. ¿Tus valores tienen espíritu? ¿Estás siendo coordinado por el Espíritu Santo de Dios? Tus intenciones, tu responsabilidad, tu libertad está siendo regulada por el Espíritu Santo de Dios. Dice el espíritu de los valores. Bendito el Señor. Hechos capítulo 1 versículo 4 dice: sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Y dice el versículo 5, estamos en Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Los candidatos a bautizarse en el domingo tienen un privilegio precioso. A su nombre la gloria. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y necesitamos avivar en nuestras prédicas el bautismo en el Espíritu Santo, porque es lo que nos sostendrá en esta temporada de dificultad, en este diluvio informático que ha aplastado o ha capturado la mentalidad de esta raza, de esta generación. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sin el bautismo en el Espíritu Santo es casi un suicidio tratar de seguir a Jesús de Nazaret. Pero cuando viene la irrupción del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente y es sellado con un sello poderoso, y como señal empieza a hablar en otras lenguas y empieza a tener el espíritu de los valores. O sea, tus valores están coordinados por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5 nos da una flor, nos da una orquídea, nos da unos cuernos, yo no sé cómo llamarlo, acerca de la ramificación de los valores espirituales en el alma de un creyente. A su nombre sea toda la gloria. Un aplauso al Señor esta mañana o tarde mejor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es lo que necesita la iglesia tímida de esta época, la iglesia nerviosa, la iglesia tiritante. ¿Han conocido un chihuahua? Pero somos hijos del león de la tribu de Judá. Nuestra casa no es de Chihuahua. Bueno, los que conozcan a Chihuahua, nosotros tenemos otro ADN. Dije, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la influencia
del Espíritu Santo de Dios, después de que guarden mi palabra y después me serán testigos. Ustedes irán de casa en casa a través de la tecnología o a través de la informática o a través de la ciencia, pregonando que yo soy el Mesías, que moría en la cruz del Calvario por el mundo entero y que pueden venir a las aguas y pueden beber gratuitamente del agua de la vida. Pero la iglesia no puede tener espíritu de cobardía. Recibiréis poder, recibiréis unción, recibiréis fuerza. No sé dónde incubaron a ciertos cristianos, hermana. En una incubadora de pollitos, pío. Me estoy metiendo por linderos peligrosos y luego hacen comentarios que no estamos acostumbrados a escuchar. Sigamos. Y entonces en Mateo, bendito el Señor, capítulo 3, agentes de valores basados no en un discurso, una doctrina sin educación. Mateo capítulo 3, versículo 11. Hay libertad en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: yo la verdad lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Ay, es que no somos dignos ni siquiera, aleluya. Él más poderoso que yo. Es que no es en nuestras fuerzas, no es en una doctrina, en un discurso doctrinal sin educación. No. Dice la Biblia, y esta es una espada poderosa. Dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y dice también, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no de buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Y echado al fuego. Versículo 11. El Espíritu Santo bautizará en Espíritu Santo y en fuego. La iglesia necesita entender que el fuego todavía está encendido. Por eso cantar es fácil. Hay gente que lo hace brillante y ya, pero adorar es diferente. El formato cambia. La visión del águila se sincroniza para observar diferente. La gallina mira siempre para abajo y está cogoteando en el gallinero y es fea, asquerosa, y come gusanos y come serpientes y come popó y come estiércol. El águila no. El águila mira desde la altura y observa el panorama. Bendito el nombre del Señor. Sigamos. Y entonces, agentes de valores basados no en un discurso, una doctrina sin educación. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice: Mateo capítulo 5, versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El versículo 18 dice: porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lucas capítulo 16. Mi fuente de información es la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por eso. Lucas capítulo 16 dice la Biblia, la palabra del Señor: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Todos se esfuerzan para entrar en él. Es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y el versículo 15 dice: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La generación de los libros resumidos. Yo digo, la generación de las historias mal contadas. No me voy a quedar ahí. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay una palabra nueva en nuestro léxico: monolitizar. Y la traducción de monolitizar es personas, características o colectivos sin fisuras internas, pero flexibles y que no ceden y ni se adaptan a los cambios con facilidad. Personas que traían una religión de casa por tradición y la plasman en algunas congregaciones, y al final del camino la congregación sufre esa plasma o ese plasma, esa metamorfosis donde se
ahuyenta la presencia del Espíritu Santo de Dios para dar forma a figuras humanas y mandamientos humanos que a la postre no llevan a nada. Pero quiera Dios que en nuestra congregación se ausente el que quiera, pero que no se ausente la presencia, la inspiración de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así sea en uno o dos que vengan y entiendan el mensaje, pues esa persona se convertirá en un embajador de la gloria de Dios. Y pasarán los años y esa persona se mantendrá con la bandera siempre ondeada de la gloria santa del Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Y todo lo que hace prosperará. No sé si me voy a entender. Amén, amén. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 15, exactamente. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bendita la gloria santa del Señor. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bendita la gloria. El versículo 29 dice en espíritu, no, el versículo 29, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Se lo vuelvo a leer, a su nombre sea la gloria. El contexto, el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Habla de la conciencia en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios, porque nosotros fuimos transformados para la alabanza de su gloria. Por eso cuando la verdadera iglesia, los verdaderos adoradores logran cruzar el umbral de la adoración, los cultos se tornan diferentes, los tonos guturales se convierten en salmistas, los salmos cobran vida, la usanza o el estilo davídico vuelve a cobrar vida en la congregación de los santos, y la influencia del Espíritu Santo de Dios se cimienta en la congregación o en el alma del oyente, y el oyente empieza a sufrir trastornaciones mentales para darle gloria al nombre santo del Señor. Y la alabanza no viene de los hombres, sino que viene de Dios, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El aplauso al Señor si se atreve. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Cuando dicen amén esta tarde, amén. ¿Lo tienes? Dice la Biblia: tengo algo contra ti, dejaste tu primer amor. ¿Con qué se llama? De adentro. Te desenamoraste. ¿Conocen personas, parejas desenamoradas? ¿Cuántos llevan de casadas? 35 años. Hijos, no, ya vamos para los tataranietos. Se llaman, pobre viejo llagoso, lo tengo por lástima. O esta anciana enferma, la tengo por compasión. Se compran 2 pajarillos canarios, empiezan a sembrar matas y se toleran. De vez en cuando se sacan los chiros, los trapos a la calle, pero igual llega la noche y la anciana le hace chocolate, un pedazo de cuajada. Decimos en Colombia y una arepa. Y así termina la existencia. Pero la iglesia no es eso, no se puede envejecer. El Señor no viene por una iglesia tiritante, envejecida. O sea, se agacha. Se le olvida cómo se llama, se le olvida si guardó la llave de la casa. Ya cuando va en el metro, en la estación, Parque Berrío, ¿será que si cerré la llave? Todo se le vuelve un lío, un conflicto, un problema. Todo es más difícil. Toser, respirar, dormir, levantarse, caminar, sentarse. El Señor no viene por esa actitud endémica, flácida, de una iglesia que ya perdió la lozanía. El Señor, mire que los viejitos cuando se sientan se quedan dormidos. De noche no duermen. Y de día a las 2 o 3 de la tarde no saben dónde poner la cabeza. Se duermen en los buses, se duermen en el consultorio, se duermen en la tienda de la esquina, se duermen en los... Vayan al parque de Itagüí o el de Sabaneta. Acá todos viejitos.
Señor no vino por una iglesia dormida, flácida, endémica, quejambrosa. Él vino por una iglesia poderosa, con músculo, una virgen, aleluya, no problemática. Imagínate que toda la iglesia se convocara a hacerle bullying al Espíritu Santo o a protestar como las protestas sociales. No, el Señor viene a encontrar una iglesia que huela a Cristo. Que el Espíritu Santo se pueda mover en medio de la congregación, en medio de la adoración, en medio de la predicación, en medio de una aleluya, en medio de un gloria a Dios, en medio de un salto, en medio de un grito de júbilo, en medio de una apasionada por Dios. No quiero perder la pasión por el Evangelio porque voy a perecer. A uno le puede fallar todo, hasta lo mismo se falla. Se va a poner caminando y se tropieza y dice: ¿qué me pasó a mí? O usted está cerrando una puerta y justo se machaca. O usted va a quedar, se corta un dedo y... No, que perdamos todo, que se nos olvide cómo nos llamamos. A ver, ¿cómo es que llama la hermana? La hermana que va con ese niño, ¿cómo es que llama? Pero que no se nos pierda la vida de Dios, la influencia del Espíritu de Dios. ¿Para qué una iglesia envejecida, dormida, aperezada, soñolienta, que cuando abra la boca lo único que se sienta es, bueno, ya sabe del resto, pero cuando una iglesia alaba a Dios, hermano, sale un perfume grato para Dios, olor a Cristo, a su nombre sea la gloria. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Aleluya. Bueno, de eso hay tanto para hablar, pero no es el tema. Y entonces dice en el versículo 11: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Hay dos muertes, la primera y la segunda. La primera es la que usted está a punto de vivir. ¿Sabe que usted le da tanto miedo que el coronavirus, que yo no puedo respirar, que no puedo ir a la iglesia, que no puedo andar, que no puedo toser, que no puedo mirar, que no puedo alzar, que no puedo cuidado, todo es infectado? Esa es la primera. La segunda es eterna. ¿Estás preparado tú para el segundo diagnóstico? Sigamos. Dice: quitaré tu candelero de su lugar. El versículo 11: bendito el Señor. Yo quitaré el candelero de tu lugar. Bendita la gloria del Señor. Cuidado cuando se quita el candelero de su lugar. Dicen los judíos que mientras una vela esté encendida, todavía hay esperanza. Por eso yo miro a ver si hay una o dos velas encendidas, a ver si todavía me dan ganas de venir a predicar acá. Y cuando miro hay varias velas que están encendidas, a su nombre sea la gloria. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Bendita la gloria del Señor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Lo tienes? Versículo 15. Dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Se ha hablado mucho de eso. Lo tienes. El versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 21, capítulo 21, versículo 7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo le seré su Dios, y él será mi hijo. Bendita la gloria. Dice el código moral: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los que consumen droga, que se hechizan, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que no se apagará, que estará ardiendo de día y de noche, y esa es la muerte segunda. El Señor nos guarde, amén. El Señor nos guarde, amén. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esa es su verdadera identidad. Será sacerdote de Cristo después de que abandone este tabernáculo terrestre, y usted va a reinar con él como sacerdote de Dios y de Cristo, y reinará 1000 años con él. Imagínate un sacerdote dormido en el culto. Ok, sigamos. Tengo unos minutitos, por favor. Tengo unos minutos. Algunos minutos tengo. El libro recto, el libro de la rectitud.
dicen los tecnócratas de las escrituras sagradas, que sería el nombre correcto del libro de Génesis. El libro del principio sería el libro recto, el libro de la rectitud. Génesis, donde se habla de los ancestros judíos y de la gran responsabilidad de ese pueblo para con Dios y con la humanidad misma. Vamos a ver un versículo rápidamente. Quiero predicar exactamente una hora, que los hermanos me ayuden con el tiempo, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra: muchos, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra del Señor. No me voy a detener ahí. Versículo 4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Versículo 9 de este mismo capítulo de Romanos, dice la Biblia, la palabra santa, que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo dice la Biblia santa, la palabra del Eterno. El versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, hombre o mujer, judío o gentil, no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. Por eso es que hay que creer. Aleluya. ¿Cuántos creen en Jesús de Nazaret? Como hacen los expertos en gastronomía cuando sus papilas degustativas son sorprendidas por algo extraordinario y lo lleva hasta su cerebro. Y lo guardan en sus recuerdos cognitivos. Y que creer en el Señor Jesucristo es otra cosa. 40 años creyendo en el Señor Jesucristo, 45 años creyendo en el Señor, todavía me apasiona hablar de Él. Todavía la indiferencia del pueblo no menoscaba el fuego, podríamos decir, o la pasión que sentimos al pronunciar esta palabra viva y poderosa. Porque hay que creer en el Señor Jesucristo. Sigamos el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Se lo repito: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Amén. Los judíos dicen, escúcheme esto: son mejores las conversaciones de los patriarcas que los actos modernos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted lee la Biblia y usted lee la historia de Abraham, de Sarai, el esclavo de Abraham, que fue a encontrar a Rebeca, creo, si no estoy mal, el mayordomo, usted va a escuchar que repiten la historia 2 y 3 veces. Dice la Biblia que son mejores las conversaciones de los patriarcas que los actos de los modernos, porque los actos de los modernos a veces están sin contenido. Bendito el Señor. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 38, exactamente de esas conversaciones de los patriarcas, exactamente dice: de los cuales el mundo no era digno. Cada historia, párrafo o lectura de la palabra es mucho más fuerte que las acciones de la actual modernidad. Y cuando nosotros leemos y volvemos a releer lo que dice la palabra del Señor, pues nos llena más que algunos discursos que se dan en algunos escenarios, no sé, por negocio, por contienda, por vanagloria, por ganancias deshonestas, por lo que sea. Pero es mejor apoyarnos en la simplicidad, si así podríamos decirlo, de la palabra del Señor. El libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 5 dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua, benditos los que se van a bautizar. El que no naciere de agua, pero también y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, pues Espíritu es. Y el versículo 7 dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Muy rápido. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice la Biblia, la palabra: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Acabo de decir, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Y sigue diciendo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo, yo estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo otro texto. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Sigamos leyendo la Biblia, hacemos la tarea para aquellos que no lo hacen. Romanos capítulo 2, exactamente. Romanos capítulo 2, versículo 29. Dice la palabra del Señor, en espíritu, ya lo leímos, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y vuelvo a repetir, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Abraham, Isaac y Jacob siembran las bases de una moralidad, de una visión de mundo basada en los valores de la palabra eterna. Por eso hablábamos el domingo pasado de los patriarcas. Bondad, amor y adoración es la base angular de los principios del cristiano. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice la Biblia, la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay excepción de personas para con Dios. O sea, todos estamos implicados en la gran responsabilidad de dar a conocer el mensaje al mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Podría aplaudir al Señor si es tan amable? Gracias, estoy finalizando. Amén. Porque no hay excepción de personas. Y Romanos capítulo 1, versículo 21, dice la palabra santa del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hay una frase, generalidad sin espiritualidad, o genialidad sin espiritualidad. Personas con un buen discurso, bendita la gloria santa del Señor. Personas que convencen a otros, a masas. Bendita la gloria del Señor. Son geniales, pero no tienen espiritualidad. Y el oyente tiene que tener el oído agudo para entender dónde hay espiritual y separarla de la genialidad. ¿Me hago entender? Discúlpenme esa frase tan trillada. ¿Lo estás entendiendo? Nosotros debemos permanecer en la vida, entender la grandeza del autor de la vida. Juan capítulo 6, versículo 56. Quiero finalizar, tener la dinámica que estamos capturando. Bendita la gloria del Señor. Juan 6:56. Dice la palabra del Señor. 6:56, exactamente. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo permanezco en él. Lo hemos dicho muchas veces. Más allá del discurso es el fruto, y el fruto se fortalece con los años. Mateo capítulo 6, versículo 33. También en Mateo, ahí los versículos que estamos diciendo, por sus frutos los conoceréis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces dice lo que el Señor le dijo, o mejor lo que Abraham dijo: bendita la gloria del Señor, Dios proveerá. El Señor es mi proveedor. Cuando nosotros nos enfocamos en buscar la gloria del Señor, el Señor provee para nosotros, y la provisión del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Usted está buscando qué clase de provisión. La que da el Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oremos. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu misericordia y tu fidelidad. Tu palabra siempre correrá como río de agua de vida. Tu palabra es la brújula que necesitamos para nuestro norte. Tu palabra siempre será el derrotero que nosotros necesitaremos para seguir adelante, avanzando, caminando en este camino. Tu palabra es la verdad. Gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje, que ha escuchado esta palabra. Es viva, está vivo el libro, y en él hay rectitud, hay mandamientos, hay ética y códigos morales. Permítenos, amado Espíritu Santo, aprender a conocerte más y más, sobre todo enamorarnos de ti. Rompe las barreras mentales, rompe la corteza cerebral de aquellos que no pueden entender la riqueza del Evangelio. Yo te adoro, Padre mío, a través de tu Hijo Jesús de Nazaret.
y con la fuerza verdadera del Espíritu Santo, el Consolador, a quien enviaste hace más de 2000 años y que todavía sigue la fuerza activa, poderosa y titánica, y la influencia de la tercera persona de la Trinidad sobre la iglesia, que direcciones este rebaño, que tomes el control de mi vida, de mi ministerio, de los años que me quedan por vivir, de cada persona que apoya este ministerio, de cada hermano que necesita que la unción poderosa, la unción fresca, la unción viva del Espíritu de Dios repose sobre él.